Hoy nuevamente la Suprema Corte de Justicia queda exhibida y a ser el representante máximo del Poder Judicial exhibe a este de cuerpo entero. Quedó claro que sus fallos, al ser resultado de una interpretación subjetiva, estos pueden estar sujetos a los intereses personales, individuales o el de pagar favores a terceros, y pueden justificarse y utilizar como pretexto la libertad que poseen de interpretar la Constitución cuando hay leyes que no están totalmente claras y, según ellos, no podrían tomarse literalmente. Insisto en que pues tiene que resolverse de manera coherente, como ya resolvimos la integración, sí, la permanencia de las salas. O sea, no podríamos en este momento, si adoptamos el principio de interpretación literal y no nos detenemos a razonar que hay un vacío porque no está estudiada esta circunstancia, o sea, no se construyó todas las reglas provisionales en tanto funcionara durante un año más la integración de 11 ministros y ministras en esta Corte. Hay una orden que se nos da de interpretación literal que yo entiendo que la propia iniciativa es exhaustiva en las razones por las cuales se dirige a esta instrucción que tiene que ver con extralimitaciones que se han tenido en esta Corte respecto de la interpretación genérica, incluso rebasando o contradiciendo totalmente el texto constitucional. No es el caso. En este caso hay una reforma específica en la que yo asumo que no se terminó de reglamentar esta circunstancia y por eso hablo de vacío, de laguna legal más que de vacatio legis. Y en este sentido tenemos dos opciones. No podríamos en una parte sí ser literales y en otra parte no. Entonces mantener las salas de las que ya no habla la Constitución y mantener una mayoría de 6. En todo caso, yo diría que nos vayamos, si se trata de cumplir la literalidad de la norma, pues entonces integremos, no es imposible, sí es absurdo, pero entonces integremos una Corte, un pleno de 9, con una mayoría de 6, una mayoría calificada de 6, porque finalmente eso es lo que instruye literalmente, pero entonces al mismo tiempo funcionemos sin salas. Eso es lo que tendríamos que hacer si nos atenemos a la literalidad. Y la otra construcción tiene que ser coherente o trabajamos con 2 salas, en tanto tengamos por eso es que hablo de vacío más que de contradicción, de vacío, porque en tanto tengamos los mecanismos que tampoco prevé esta reforma para funcionar como pleno con la misma carga que nos indica la ley de amparo y la ley reglamentaria del artículo 105 y al mismo tiempo pues tengamos estas mayorías, 9 integrantes en el pleno y funcionamiento con mayoría calificada de 6, sin salas, sería lo coherente, o como estamos funcionando hasta en tanto tengamos una integración de 9 ministros y ministras de la Corte. O sea, no tenía la intención de intervenir, sin embargo, he buscado en lo que significa nuestra exposición de motivos y todas las razones que el constituyente dio para establecer todas y cada una de las disposiciones de la reforma, las que de suyo son contradictorias en muchos de los aspectos que tocan, pero no advierto que diga ahí que la interpretación literal se estableció para evitar las extralimitaciones de esta Corte. Precisamente, si el sistema está diseñado como lo está, es para que el órgano judicial, cuyas capacidades, integración y preparación le lleva a entender el texto constitucional y hacerlo funcional, hablar de extralimitaciones me parece precisamente eso, extralimitarse sin conocimiento. Yo en algo coincido con la ministra en el sentido de que tenemos que ser congruentes cuando se interpreta, cuando decimos la interpretación estricta o interpretación no literal, siempre que actuemos así. Yo quisiera de veras que se viera esa congruencia, porque cuando alguna mayoría en este tribunal decide que como tribunal constitucional tenemos que interpretar el texto constitucional
y definir si una vía u otra nos corresponde o no, si es viable o no conforme a la Constitución y los tratados. Por ejemplo, solo voy a dar un ejemplo. Si se puede revisar una reforma constitucional, se nos ha dicho que ahí no está en la Constitución y que en la interpretación literal y estricta no existe, e incluso pues, se nos entendería yo acusado de golpistas en la interpretación. Yo estoy de acuerdo, entonces seamos congruentes. Estamos interpretando el texto constitucional y de ahí mi satisfacción que como Tribunal Constitucional sigamos ejerciendo esa facultad a pesar del transitorio que va en contra de toda la hermenéutica jurídica para establecerle a un Tribunal Constitucional que se limite a la literalidad. Por eso estoy muy entrado en razón en la problemática que aquí se plantea. Si no la tendríamos, en mi punto de vista. No, sí se refiere la reforma específicamente cuando vuelve o incluye una obligación que tenemos desde hace 14 años para cumplir el artículo 127, fracción segunda, que pone límites a nuestras remuneraciones y esta Corte ha omitido el cumplimiento de esta obligación. Ahí es donde se refiere a esta interpretación literal. Nos obliga a cumplir el texto literal de la Constitución. No es este caso en donde no estamos contradiciendo un artículo sustantivo de la Constitución, sino llenando un vacío procedimental que nos permite o nos permitiría funcionar. Golpe de Estado, efectivamente, y voy a repetirlo, es atribuirnos facultades sustantivas que corresponden a otros poderes. Yo creo que deberíamos haber cumplido este artículo 127, como también el 94, que en su párrafo cuarto nos obliga a funcionar en salas de manera pública, en sesiones públicas. A esos incumplimientos es a los que refirió la propia iniciativa y la reforma aprobada respecto de la literalidad de su contenido. Entonces, no es este caso y por eso insistiría en que yo no tengo inconveniente en votar uno u otro. No tengo mayor problema, pero lo que me parecería que sería el colmo es que esta Corte en un mismo problema resuelva literalmente en una parte y en otra quiera llenar un vacío jurídico o se asuma no sé qué mecanismo de interpretación que dicen los ministros que no estamos ni siquiera mencionando, pero yo desconozco un mecanismo de interpretación que llene vacíos jurídicos que tenga algún tipo de nombre. No es ese caso, me parece a mí, obligados simplemente por operatividad de la propia Corte a decidir congruentemente. En consideración al que no obedecimos el 127. Si yo me voy a la literalidad, como está el 127, dice: los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones y recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo o cargo. Aquí lo importante es el tercer párrafo. ¿Qué se considera como remuneración o retribución? Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensación y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación. Si yo me voy a la literalidad de este precepto, pues no solamente son las remuneraciones que se reciben en efectivo, sino cualquier otra prestación que se recibe en especie. Es literal. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. Yo repito, si ya se resolvió eso, tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir si la regla es el funcionamiento con base en la integración de 11 ministros, pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de 8 y nos corresponde al mismo tiempo pues un funcionamiento del pleno de 11 que también lo venimos asumiendo. Es decir, hay, como planteó en su momento el ministro Pardo, pues teníamos que haber votado las tres cosas al mismo tiempo. Me pronuncié en aquella ocasión por eso. De cualquier forma,
por supuesto que yo asumiría la literalidad de la norma por encima de cualquier interpretación subjetiva. Sin embargo, aquí se está llenando, insisto, un vacío legal y en ese sentido tendríamos que asumir los 3 puntos coherentemente. Esa es mi interpretación al respecto. Y sobre la norma de remuneraciones, ministra Norma Piña, en ese decreto que aprobó en 2009, el constituyente permanente, también conocido como Poder Reformador de la Constitución, se aprobó un artículo 3º transitorio que literalmente decía que podía corresponder la misma remuneración, conforme al artículo 94 que usted menciona, la misma remuneración que venían percibiendo los ministros y ministras que ingresaron a esta Corte antes de la entrada en vigor de la reforma, que fue el 1 de enero de 2010. En este momento hay un solo ministro, que es el ministro Aguilar, que entró antes de esa fecha. Habemos 10 ministros que tendríamos literalmente, o conforme a una interpretación literal de la Constitución, que estar percibiendo una remuneración conforme al límite que establece la fracción 2 y conforme al concepto integrado que menciona usted de la propia remuneración, al límite de la fracción 2 de nuestro artículo 127 constitucional, que dice textualmente que corresponde o debería corresponder a la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República. Estoy de acuerdo. No es efectivamente esa discusión en este momento la que estamos haciendo, pero sí corresponde a la interpretación y a la reiteración del contenido literal de la Constitución, que nosotros no deberíamos sobrepasar, y estamos sobrepasando en ese punto como en otros varios, y por eso es que queda la interpretación literal, que insisto, en este caso se trata de un vacío que estamos obligados a llenar.